Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro y háblanos, Señor, háblanos porque tu siervo escucha. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas. El atalaya, Ezequiel 33:1. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú, pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Estimados oyentes, el profeta Ezequiel es un vocero, es un atalaya, un centinela de la casa de Israel. Al levantar su voz, era para advertir a los pecadores la desgracia y el peligro que les esperaba. Él debe advertir también a la casa de Israel, que se dice seguidor o creyente de Dios, a que se vuelva de su mal camino para que pueda vivir. Advierte que si su alma se pierde, será por su propia negligencia o por su propia culpa. Señala directamente a aquellos que se justifican por el pecado que cometen, que piensan que no pasa nada al seguir pecando, o a los que se creen muy sabios en sus propias decisiones. Los atalayas estamos para advertir las proximidades del mal, del enemigo que acecha. El atalaya señala, exhorta y advierte con bases y hechos y fundamentos. No se debe de exponer sentimientos o emociones personales o interpretaciones privadas del mensaje, porque si él no es responsable a sí mismo, no cuida lo que hace y lo que habla, él mismo tendrá consecuencias. Los atalayas, estimados amigos y hermanos, estamos para advertir y poner ante las personas los mandamientos con justicia del Señor, exponer lo que dice la misma palabra profética de la Biblia, sin ocultar o dejar de advertir lo que está escrito. Fuera de la Biblia no somos atalayas,
si no aplicamos el llamado y el propósito de Dios que hay en su palabra. Por tal motivo llevaremos consecuencias de nuestra propia negligencia y suposiciones. Si somos verdaderos atalayas del Señor Jesús, al usar su palabra, nos constituye sus profetas. Profetizar, estimado oyente, en el Nuevo Testamento es predicar, es exhortar. Debemos ser nosotros verdaderos atalayas de nuestro Dios, Jesús de Nazaret, quien nos compró con su maravillosa sangre. Atalaya del hebreo estazafa, quiere decir inclinarse hacia adelante, divisar a la distancia, observar, aguardar, acechar, mirar, vigilar, guardar la vigilia. El atalaya es el que dice: cuidado, cuidado, peligro, precaución, alerta. El atalaya pone alerta de un posible peligro o desastre. El atalaya del Señor Jesús pone de manifiesto la salvación, ser salvos de los juicios y salvos del infierno. El Señor Jesús ha puesto a los creyentes como atalayas, pero preguntémonos, ¿realmente estamos cumpliendo nuestro trabajo como verdaderos atalayas? ¿Qué vemos? ¿Qué oímos? ¿O nos hemos hecho los disimulados y hemos ignorado el peligro? ¿Nos atreveríamos a anunciar lo que ya está escrito y lo que se avecina? El mundo anuncia, pronostica mentiras. Zacarías 10:2 dice: porque los falsos profetas e ídolos consultados han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. Debemos anunciar lo que ya sabemos, lo que se nos ha encomendado decir, Hechos 4:20, lo que hemos visto y oído, como lo encomendado por Dios a Jonás, Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Para que Jonás cumpliera con ese mandamiento de Dios, hubo muchas negociaciones, pero por fin fue, pregonó, predicó y se arrepintieron. Jonás 3:7. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Tristemente, el mensaje de la atalaya ha disminuido. El mensaje de la atalaya se ha perdido décadas atrás. El amor a la verdad no se escudriña, y se dejó la enseñanza y la exhortación basada en el contexto de lo escrito.
acudiendo a anécdotas personales, ilustraciones reflexivas motivacionales, narraciones de historias que tocan solo la fibra emocional, y por eso sufrimos hoy las consecuencias de creyentes emocionales, humanistas y difusores de la unidad humana en la diversidad, alegando el viejo adagio religioso compasivo que Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. El libertinaje se empezó a sentir con agudeza desde el día que decidimos considerar el respeto de expresión de los demás. Por tanto, ya no hay censura, no hay cuestionamiento, no hay invitación a valorar la condición personal desde la óptica espiritual, salvación o condenación. Eso basta para que la gente se falte al respeto de su propia persona, no valorando su estima en pasar una eternidad admirable, desdeñando la oportunidad de la salvación. Desde entonces, se dejan escuchar bromas y chistes rojos y malas palabras en los medios de comunicación. El ser humano muestra su degradación en la relajación de las buenas costumbres, el decoro y la urbanidad. Por tanto, el respeto ya no existe para las autoridades, para las dependencias sociales y religiosas, para la familia, para los ancianos, etcétera, etcétera. Hoy es una desfachatez la aceleración de las prácticas de ocultismo y la violencia al día, la desvergüenza en los medios de comunicación con programas sexuales e inmoralidades, dándole mérito a los homosexuales, a las lesbianas y chismes de la vida de farándula escandalosa de esos famosos. Y nadie dice nada. Hoy día, todo mundo se ha vuelto cómplice de los grandes errores porque se le da rienda suelta al libertinaje, disfrazándolo de tolerancia. Y tristemente dicen, todo está bien, no pasa nada, tranquilo, relájate. El dilema que existe es, yo no me meto, es tu vida privada, es cuento de ellos, que hagan lo que quieran, están en su derecho, déjenlo ser. La frase que se considera convincente en su mente inmoral, dejar hacer, dejar pasar, dejar vivir. Pero la Biblia sigue hablando por nosotros, sus atalayas o voceros. Seguimos alertando, señalando, anunciando que hay salvación ahora, porque después llegará la destrucción y muerte. Dios nos ha puesto por atalayas, para que demos la voz de alarma, para ser avisados y avisar de los peligros, para anunciar la palabra de Dios y el evangelio de nuestro Señor Jesús, para declarar los tiempos ya prescritos en la Biblia, para anunciar sus misericordias, para anunciar la justicia de Dios, para anunciar que la gente se arrepienta de su maldad, para anunciar que la gente está en peligro de muerte y muerte eterna. Si tú no avisas del peligro o sabes de algo que puede traer consecuencias y te callas, tú llevarás la culpa, te harás cómplice. Pero si tú das el aviso y aquella o aquellas personas no obedecen, esa o esas personas llevarán su culpa. Será bajo su responsabilidad. Es triste, pero hay pastores de iglesias evangélicas, catalogadas supuestamente cristianas, que no están anunciando los peligros latentes, los peligros inminentes que vienen a este mundo. No están cumpliendo como voceros de Dios. Antes los están llevando a cometer más faltas, creyendo a la vanidad y a la mentira.
No están amonestando lo incorrecto, lo inadecuado, no están amonestando el pecado. ¿Qué dijo Ezequiel ante esta situación? Ezequiel 3:17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La palabra de Dios, estimado oyente, es riquísima en enseñanzas. La palabra de Dios contiene los temas sobre salvación, justicia, verdad, testimonio, conducta humana correcta, nuevas criaturas, etcétera, etcétera, etcétera. Enfatiza la obediencia, la amonestación, exhortación y advierte las consecuencias de una vida sin Dios, corrupta e inmoral. Si no hay arrepentimiento, habrá juicio. Pero hoy los que se dicen ser voceros, atalayas, no quieren que se hable de amonestación, reprensión, no quieren señalar el pecado, ya no hablan del arrepentimiento, no hablan de la sangre de Cristo que lava los pecados. Hasta suprimen los temas que no se deben hablar en la congregación, tales temas como el pecado, el adulterio, el divorcio, la unión libre, el matrimonio homosexual, el concubinato, la fornicación, los vicios o consumo de droga. No quieren que se hable en contra de las falas ideologías de género, la supuesta libre elección de ser homosexual o lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Es como decir, silencio, cállate. El mal no descalifica al ser humano, aunque esté afectado por algo. El ser humano muestra lo mejor de sus capacidades. Qué gran mentira esto. Porque la Escritura dice que el ser humano es una completa llaga desde su cabeza hasta los pies. Isaías 1:6. ¡Qué increíble! Los defensores del pecado abundan, haciendo creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Isaías 5:20-25. ¿Acaso no dice la palabra en Santiago 4:8? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. La falta de carácter, el abandono a la eficacia de la palabra, la indolencia o la apatía han rebasado la eficacia de la corrección. Hay gente que sabe que alguien anda mal y se calla y dice, silencio, no diga nada. Te los vas a echar de enemigo. Puede ser un cristiano, un amigo, un hermano, un sobrino, un nieto, un familiar, un esposo, una esposa, un hijo, una hija, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien que anda mal o en desorden y ya no se le reprende, no se le llama la atención, simplemente se ignora o hay incapacidad de llegar con una exhortación o amonestación. Por tal motivo se hace cómplice. Como se dice popularmente, el que calla otorga o consiente. Pablo amonestó, atalayó, señaló, exhortó, corrigió con bases y hechos. 1 Corintios 4:18. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara
o con amor y espíritu de mansedumbre. Y el apóstol Pablo señala directamente el problema. 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¿Y vosotros estáis envanecidos? ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vamos a parafrasear nuevamente las palabras de Pablo. ¿Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra? Este caso de inmoralidad es muy grave, que ni siquiera se da entre los paganos. Y aún ustedes sabiéndolo, ¿no hacen nada al respecto? Antes, ¿se hinchan ustedes de orgullo? Deberían llenarse de vergüenza y tristeza. Este hombre, pecador, debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu, y, como si estuviera presente, he dado mi sentencia sobre este asunto. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré apoyándolos. Hagan cuenta que yo estoy presente, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Hagan esto. En el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre perverso deberá ser entregado a Satanás, para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Amén. ¿Entendieron, hermanos? Estimados oyentes, el apóstol Pablo no dijo, mire lo que no dijo, dejen que juzgue Dios, dejen, no se metan, no hay que decir nada. Es que ese hermano es buena onda. Además, ese hermanito da buenos diezmos y ofrendas. Y ese es de alta condición económica. El apóstol Pablo no dijo, pobrecito, no conoce mucho de Dios. No hay que decir nada, porque se va a sentir, se va a ir de la iglesia. No, señores. No. Pablo fue con toda la autoridad que Dios le había dado, la autoridad apostólica recibida del Señor y Maestro. Este hombre que estaba escandalizando la iglesia y el evangelio, actuando como los impíos mundanos, viviendo con su madrastra, posteriormente sabemos que fue restaurado. Y después que fue exhortado y corregido, se arrepintió y volvió a la comunión de la iglesia. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12, 20, 27. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, no por exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también.
porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones perversas, según de Corintios 2:5. Estimados oyentes, el atalaya de Dios está alerta y da voz de alarma contra el atalaya de Dios está alerta y da voz de alarma contra los lobos, contra aquellos que se introducen encubiertamente, segunda de Juan 1:10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El Señor Jesús dijo en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Quiénes eran o son los que introducen falsas doctrinas? Los falsos apóstoles, según de Corintios 11:1-3. Los falsos profetas, los falsos maestros. El apóstol Pedro dice en segunda de Pedro 2:1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, maestros espurios, propagadores de doctrina cristiana errónea, falsos enseñadores, maestros falsos, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Estimados oyentes, Pablo estuvo muy atento a lo que sucedía en las iglesias. Pablo no permitía engaños, no permitía mentiras, falsedades. Inmediatamente Pablo se levantaba señalando, alertando y denunciando con firmeza el engaño de las doctrinas engañosas y la vida corrupta de los maestros falsos. Hoy hacen falta hombres de valor para discernir, denunciar y detener la ola de libertinaje y excesiva sociabilidad en las congregaciones, que ha mantenido alejada la verdadera comunión y participación en el cuerpo de Cristo en los creyentes. Pero no sucede así, porque esos falsos que se dicen apóstoles, profetas y maestros introdujeron el engaño en la iglesia de servir sin consagración. Dejaron que se formaran clubes de comités, de círculos estrechos o roscas para ocupar cargos, fomentar matrimonios entre la élite ministerial, que prosiga el dominio de puestos destacados, misiones en el extranjero de cierta camarilla sin visión, y el incentivo de sacar obreros que sean leales cuando de votar en la asamblea de pastores puedan respaldar la elección de cargos. Los inexpertos pastores permitieron que esos engañadores se introdujeran en la iglesia, pero no solo eso, sino que se someten a ellos y no hacen lo que dice Dios en su palabra. Esos que se dicen ser atalayas se convirtieron en perros mudos, dice Isaías 56:10. Sus atalayas, los voceros, los que deberían divisar a distancia, los observadores, no aguardaron, no estaban al acecho, no miraron, no distinguieron el peligro, no vigilaron. Son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos
echados aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. Piensan que su Señor tarda en venir y que sus cargos les hacen vulnerables de ser enjuiciados. Mateo 24, 48, 51, Lucas 12, 45. Estimados oyentes, los lobos se han introducido entre las ovejas. ¿Qué hace un lobo? Un lobo mata, hurta, desmenuza, destruye. El Señor Jesús dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el capítulo del pastor y las ovejas, y está advirtiendo de los falsos ministros. El Señor Jesús no se está refiriendo a Satanás, se está refiriendo a los falsos, a los ladrones, a los engañadores, a los asalariados, gente que hace mercadería de las almas del evangelio, que falsea el mensaje y ofrece falsa esperanza de salvación y confianza en Dios. El Señor Jesús, como el pastor, está advirtiendo a las ovejas de los lobos, de los falsos pastores que no entran por la puerta, sino que son ladrones y salteadores, hombres que no tienen misión, visión, ni han sido llamados. Han sido elegidos por los hombres, no por Dios. Perversos fingidores que no se han convertido al Señor de corazón. Juan 10:1 dice, de cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Pablo, siguiendo este orden de defensa, dice en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito o anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Esto es con respecto a los falsos que meten falsas doctrinas, pretenden tener revelación profunda y oculta del evangelio, más alta que la revelada escrituralmente, y cuyo Dios es su vientre. Padres, debemos estar alertas con nuestros hijos acerca de los peligros que existen en el mundo. Es triste saber que los padres no son atalayas en sus propias casas. Actualmente, los hijos hacen lo que quieren, lo que se les da la gana. Los padres están limitados, no tienen la capacidad de orientar, corregir y prevenir. Los padres no saben usar el freno, no saben detener a sus hijos, no saben orientarlos acerca del mal, porque les falta la autoridad de la palabra. Si usted sabe que su hijo o su hija anda con alguien que no conviene, si usted no hace nada, su hijo o su hija va a salir bien afectado
y hasta muerto. Pongamos atención y actuemos antes que sea demasiado tarde. Puede ser una amistad peligrosa, una relación de noviazgo que no conviene. Librémoslos del lazo del cazador. Proverbios 6:5 dice: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Estimados oyentes y hermanos, Dios nos ha puesto para dar la voz de alarma o de peligro. No debemos dejarlos pasar. Midamos las consecuencias que vendrá si no actuamos. Proverbios 24:10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Si flaqueas en los momentos difíciles, entonces es que estás acabado. Si te enteras de que van a matar a algunos, trata de salvarlos y no vaciles en socorrer a los que van a ser asesinados. Pues si dices, la verdad es que yo no lo sabía, ¿crees que el que examina los motivos no habrá de darse cuenta? ¿Acaso no va a enterarse el que vigila tu vida? Él le da a cada uno el pago por lo que hace. Debemos ser atalayas, debemos ser anunciadores para decir que hay peligro. Estamos para prevención. Si alguna vez surge el peligro, advierta, denuncie. Necesitamos estar atentos. Debemos estar al acecho de los peligros que nos tratan de invadir. Seamos anunciadores que existe el infierno, pero que también existe la gloria de Dios y quiere que participemos de su gloria. Amén. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por haberme dado permiso de compartir tu palabra. Permite que esta palabra llegue donde haya la necesidad, comenzando por este servidor. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Camino donde yo ando.